¿Cómo no? Bueno, gracias, muchísimas gracias por seguir con nosotros en su programa El Día por Telesistema Canal 11. Hay una noticia internacional a la cual le prestamos atención y es la deportación masiva desde Estados Unidos. Después de la llegada de Donald Trump el 20 de enero, está en proceso lo que él pretende sea la mayor ola de deportación de toda la historia. Vamos a ver si lo logra, Pero un hecho concreto es que ayer se produjo la llegada a El Salvador, al pulgarcito de Centroamérica, como se le llama, a la tierra de Roque Dalton, ha llegado un avión con más de 260 presos, deportados. Ojo, la mayoría de ellos son venezolanos. Más de 238 venezolanos, para ser específico, 23 salvadoreños. ¿Qué dice Donald Trump? Porque hay una orden judicial que dice, alto, muchos de esos, los venezolanos estaban protegidos por el tratado, por ese programa de protección temporal, ¿verdad que sí? El TPS o TPS, un programa que protegía, ¿verdad? Y que era una manera, digo yo, ya eso lo anoto yo, de alentar la inmigración masiva como parte de una estrategia política, desacreditar el gobierno de Caracas, el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, se está yendo todos los venezolanos y dentro de esa estrategia estaba la de darle entrada, ¿verdad? Y una protección a los venezolanos, como por décadas ocurrió con los cubanos. Ojo, no nos chupemos el dedo, es así. Entonces, estaba todo ese programa de protección con Joe Biden. Llega Donald Trump y dice, se acabó, se finí, se van todos, lo voy a mandar. Como ha habido cierta digamos, recelo de parte de Caracas, de parte de Maduro, entonces ellos dicen, no, se lo vamos a mandar a El Salvador. Y hay un acuerdo con El Salvador para pagarle una X cantidad, 6 millones de dólares. 6 millones de dólares, sí, 6 millones de dólares por 200 y tantos presos. Dice Bukele que esto es un ganar-ganar. Pero ¿y dónde quedan los derechos de esa gente que van a un país que no es el suyo? Alguien dice el carcelero de América. El carcelero de Donald Trump. Vamos sí. a ver las imágenes publicadas por Bukele. Hay tres, al menos 3 imágenes publicadas, son videos. Miren ustedes, así lo llevan y cómo son tratados. El Salvador, que ha sido ampliamente denunciado. Tengo 3, está el 1, está el 2, está el tercero. Por favor, vamos a verlo porque el video estaba bastante amplio. Cuenta de Twitter. Sí, está bastante amplio. Vi que entró ahí. Si me pueden pasar al siguiente, son Bukele, preso Bukele y Bukele. Y si no lo tienen, se lo compartimos, pero evidentemente... ¿Se lo mandamos? Sí, se lo mandamos. Por como dicen la gente en Twitter, de que en X no tenemos planta. Vamos, vamos. Y se jacta Bukele de que Estados Unidos va a pagar poquito, para ellos eso es nada, dice él, para nosotros es mucho, 6 millones de dólares. Qué infamia, que un presidente servirle de carcelero a un país que está sacando gente, afectando a su propia gente. Hay que ver cuántos cientos de miles de salvadoreños están en Estados Unidos y cuántos de ellos podrían ser deportados. ¿Cuál es el problema aquí? No es que no se deporte, porque cada país tiene el derecho soberano de admitir o no admitir en su territorio a quien desee. El tema está en que se está criminalizando al migrante, que aporta además a la economía, pero bien, tú quieres sacarlo, pero no tienes que tildarlo, no tienes que estamparlo como unos peligrosos criminales, porque a eso apeló él. Tanto del lado, Germán, de Estados Unidos como de El Salvador, lo que nosotros podemos apreciar en estos momentos es una muestra, cada quien quiere demostrar el poder que tiene, tanto Donald Trump con esta disposición de enviar a todas estas personas hacia El Salvador, como Bukele, de su lado, con su mega cárcel que puede sostener a unas 40,000 personas en esta mega cárcel, que no es desde ahora que se comenta sobre las posibles implicaciones en contra de los derechos humanos que tenga este centro de detención, que es el Centro de Reclusión para Terroristas. Y digo que es una muestra, una especie de pulso de poder de ambos mandatarios, porque del lado de Donald Trump, él toma esta disposición, esta decisión más bien, en contra de una orden de un juez federal que le dijo, no, usted no puede invocar la ley de enemigos extranjeros de 1798, que es una ley que permite a Estados Unidos enviar
a prisioneros y demás hacia otros territorios. Se utilizó esa ley, la única vez que se empleó, que se llevó a cabo fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando a ciudadanos estadounidenses de origen japonés se les aplicó esta ley y se les envió a un determinado territorio. Ahora Donald Trump vuelve y retoma esto a pesar de lo que ya habían dicho los jueces federales, e incluso cuando se tomó esta decisión, cuando Trump dijo, van para allá, no importa qué, el mismo Bukele puso en un tuit, uy, como que ya es muy tarde. Se burlaba incluso, se burlaba de este juez federal que le dijo que no, usted no va para allá. Entonces, ahora Donald Trump utiliza esta ley, invoca esta ley para enviar tanto a los 238 presuntos miembros del Tren de Aragua, que es una organización que se formó en 2014 en una cárcel en Aragua, en Venezuela, y también a otros prisioneros, entre ellos salvadoreños. Hoy mismo, cuando uno entra a la prensa salvadoreña, puede encontrar que mencionan que además de esos 238 venezolanos, también hay cabecillas incluso de la MS-13, que es una de las principales bandas de El Salvador. La Mara Exacto, de la Mara Salvatrucha. Entonces aquí lo que vemos es justamente eso. De un lado, Donald Trump imponiendo su poder sobre el poder judicial en Estados Unidos, y del otro lado Bukele consolidándose ciertamente como ese gran carcelero y ese todopoderoso en Centroamérica. Es insólito, tan respetuoso que era Estados Unidos, o se presumía ser de su poder judicial. Hay una orden de un juez que le impedía hacer esto, finalmente lo concretó pese a la orden. De hecho, los principales diarios norteamericanos, esto es lo que destacan. Eso ha causado alarma en Estados Unidos. Entran en la prensa gráfica de El Salvador, también lo titula de esa manera, el hecho de que se haya obviado, que no se haya reconocido, que no se le haga caso a una orden de un juez. Debo decir que aunque nos dicen que son todos del Tren de Aragua, el testimonio de un ciudadano venezolano que fue arrestado y que fue llevado a la base naval de Guantánamo y posteriormente fue devuelto a su país, fue entrevistado por la televisora Univisión, y le contó al periodista, bueno, lo soltaron después de casi todo el tiempo que tiene este gobierno, y dice que él había sido arrestado y estaba en Estados Unidos ya detenido por temas de migración. El hecho de que tuviese tatuaje jugó en su contra. Entonces dice él que una cosa curiosa era que el oficial que lo estaba entrevistando y lo estaba señalando de ser del Tren de Aragua por tener tatuajes, también tenía tatuajes. Y fue enviado y la única evidencia que había eran sus tatuajes. Resultó que este era un joven que había salido de Venezuela, cruzó la frontera, entró a Colombia, comenzó un recorrido y finalmente llega a Estados Unidos. No tenía ningún vínculo con ningún órgano. Una de las cosas que están destacando hoy, hay una solicitud y una protesta de organizaciones venezolanas que dicen que no se agotó el debido proceso, no hay proceso ninguno. No se ha presentado pruebas todavía. Prácticamente de forma sumaria, y es criminalizar la inmigración. El gobierno venezolano emitió un comunicado que yo no he visto que ha tenido eco. La Cancillería venezolana lo colgaba en el día de ayer. Yo quiero, por favor, este comunicado de la Cancillería venezolana, si pueden compartirlo en este momento, donde eleva su protesta, porque lo racional era que si Venezuela aceptó que le lleven a sus detenidos, porque hay que tratarlos de esta manera. Venezuela está protestando y a mí me parece importante que lo haga, porque muchos de nuestros países, Venezuela incluida, a veces obvian la defensa de sus ciudadanos en otros países. Entonces, Venezuela está rechazando esta aplicación de esta ley, la considera anacrónica, dice que además que viola los derechos humanos, la considera ilegal. Refería dice que es contra sus migrantes. Sí, decía Edith, es uno de los episodios más oscuros de la historia humana, desde la esclavitud hasta el horror de los campos de concentración nazis. La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica y contundente la proclama del gobierno de los Estados Unidos que criminaliza de forma infame la injusta a la migración venezolana. Ahí está la parte que dices, y esta ley que data de 1798, en la que se basa esta orden, es anacrónica. Dice, el migrante venezolano que cruzó nuestra frontera en busca de alternativas de vida, lo hizo por razones económicas que fueron consecuencia de las penurias que tiene. Y bueno, Venezuela da una serie de detalles, lo pueden encontrar, ese comunicado en la Cancillería venezolana, que por cierto está en Instagram. Recuerden que oficialmente Venezuela no está en X. Una paradoja que se da en este caso, como en muchas otras cosas de la vida, es que hay personas, ojo,
hay personas, y le está pasando a los cubanos. Yo no voy a decir que me alegro de eso, porque uno no puede alegrarse de la desgracia del otro. Y además, cuando se dicen cosas, o se piensan cosas, o se hacen cosas a partir de la ignorancia, de la falta de comprensión de un fenómeno, uno no puede alegrarse de que esa persona se choque con la pared y se dé un tablazo. Pero un tablazo es lo que se está dando una parte de esa colonia, vamos a llamarle así, venezolana y cubana, sobre todo en Miami, que apostaron a Donald Trump porque este es mucho más radical, mucho más anticubano y antivenezolano. Entonces lo ven como el hombre fuerte, el hombre duro. Y ojo, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Que se va todo el mundo. Le ha salido, vamos a decirlo así, el tiro por la culata. Y qué mal. Yo no podría decir qué bueno que ocurra eso, pero uno se queda pensando cómo la ignorancia o la incomprensión, sobre todo la ignorancia en términos políticos, para entender las situaciones, hace que la gente actúe, y ocurre en nuestro país, que la gente elige a sus verdugos, la gente elige a gente que a veces no, que sabe que son delincuentes, que sabe que son lavadores o que son qué sé yo, pero como le da cosa, como hace bulto y vota por ellos, sabiendo que no sirve ni para votarlo. Pero bueno, así ocurre. En el caso de Donald Trump, yo no llegaría a decir tanto como eso, porque representa un sentir en el pueblo norteamericano, pero lo cierto es que no representa los intereses de los latinoamericanos, pero muchos latinos, incluidos miles de dominicanos, votaron por Donald Trump. Esa es la realidad. Ahora que tú mencionas eso de los migrantes, Germán, hay que tener en cuenta que con esta ley, al aplicar esta ley, Donald Trump, esto contribuye a su plan de deportación masiva, que fue una de sus principales promesas cuando estaba en tiempos de campaña y por las que muchas personas votaron, justamente porque él prometía, vamos a sacar a los migrantes no documentados de Estados Unidos. Algo que refiere esta ley es que si cuando al momento de invocarse se impide a los migrantes como tal ejercer esas garantías que tendrían si se presentan ante un juzgado y si se realiza el proceso. Y la deportación, por ende, sería mucho más rápida. Y otro elemento que menciona aquí esta ley de enemigos extranjeros es que no requiere que se presenten pruebas de que un extranjero es una amenaza. Basta con la simple sospecha. Y esto justamente es lo que se aplica mediante esta ley de enemigos extranjeros con la que se envía a todas estas personas al CECOT o al Centro de Reclusión para Terroristas. Y del lado de Bukele, porque aquí, más aquí en este país que se vanagloria tanto, muchas personas vanagloria muchísimo a cómo Bukele ejerce. Aquí. Del lado de Bukele, El Salvador obtiene 6 millones, unos 6 millones aproximadamente, de 6 millones sí, de dólares que completarían y contribuirían a todos esos gastos que tiene esta mega cárcel, porque hay que considerar eso también, hay que tomar en cuenta que esta mega cárcel que alberga a unos 40,000 presos tiene su costo y hablamos de más de 100 millones de dólares que tiene que pagar El Salvador para sostener toda esta entidad que tiene donde se albergan a presos no solamente de El Salvador, sino ahora cuando se incursiona con otros presos extranjeros. Entonces, El Salvador obviamente gana en materia económica con esto, o al menos el gobierno de El Salvador. 1.065 niños han sido condenados durante el estado de excepción en El Salvador, según organizaciones de derechos humanos. Hay muchas denuncias, lo resuelve diciendo, vengan, llévense a la gente. Hay en este tiempo un ataque frontal a los derechos humanos, básicamente. Entonces, vamos a ver qué pasa para esto, pero obviamente fue irregular el hecho de que un juez haya dictado, haya determinado en Estados Unidos que esto no se iba a hacer y que lo haga el Ejecutivo, entra en una profunda contradicción. Se están viendo cosas que nunca antes habíamos observado porque había un respeto por el tema de la disposición que dé un juez. Muchas de las decisiones encuentran al revés. Y sobre todo, yo siempre les recomiendo, si usted quiere encontrar las voces más críticas, búsquelo en la prensa estadounidense, que suelen en este sentido ser bastante rigurosos frente a lo que algunos están escribiendo o aplaudiendo este tipo de cosas. Pero ahí está, esto ocurría ayer, dejándonos las mismas imágenes muy parecidas, muy similares a las primeras imágenes que habían de los presos en El Salvador. Y como sabemos, El Salvador vivió una situación crítica de seguridad por las bandas y eso hizo que mucha gente apoye que este sea
el procedimiento, el de que no tienen absolutamente ningún derecho. En las sociedades donde se violentan los derechos de los que cometen delitos, posteriormente le toca a usted. Porque no cualquiera puede entrar en esa temática. Entonces, bueno, pues este es uno de los temas esta mañana a nivel internacional. Quisiera pasar a un trabajo que se está haciendo en República Dominicana, que es la búsqueda de una estudiante de origen hindú, norteamericana, ella que estudia en los Estados Unidos, 20 añitos, esa joven que entraba al mar con un joven que acababa de conocer. Y bueno, él ha sido sometido a más interrogatorios. La Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, también el ministro de Defensa, gente de alto nivel militar de este país, estuvieron el fin de semana, se dice que hasta horas de la madrugada, y que hicieron una recreación de lo que pasó, que entraron al joven para contar lo que pasaba, que él diera su narración. Él ha dado versiones contradictorias, hay más de 300 personas participando en esta búsqueda, amplían los límites. Eso es una cosa angustiante. Yo me imagino que por salud mental los padres han decidido alejarse de las redes sociales, porque ¿cuántos expertos hay que están diciendo dónde está, dando teorías? A la gente recordarle, cuando usted vaya a una teoría, este es un caso modelo para universidades, para conversar sobre la especulación, cómo se especula. Hay gente que dice, bueno, esto puede ocurrir de 3 maneras, como el que está hablando de beberse un café. Sí. Y te dice, bueno, ese café fue majado a pilón, ese café lo regalaron, o lo tostaron y lo entraron en una máquina, como si fuera de eso, que tú sabes que eso no le cambia la vida a nadie, pero cuando se trata de una vida, tú tienes más prudencia, porque estás hablando con personas y el padre ha tenido que salir a dar detalles y a defender. Sí, una búsqueda que todavía no tiene resultados y que evidentemente va a seguir esta semana. Ahí está Cristian Hernández, que hacía esta caricatura sobre esta joven, y que uno no puede decir más que ojalá sepan definitivamente qué pasó. Las esperanzas conforme pasan las horas son menos. Está el mar. Aquí hay cosas que hablar también. Yo veo mucha gente también preocupada, diciendo del turismo, porque evidentemente esto está en toda la prensa internacional. Si hay un tema, exacto, que está en los periódicos internacionales. Por cierto, que un equipo internacional vino y estaba grabando ahí, y vino un seguridad del hotel a decirle que esa playa es de ellos. Señores, ahí está el tema de que, y salió, yo lo vi, diciendo, y dice, pero que este hombre no quiere, que usted no puede grabar aquí se violenta el derecho que hay sobre el uso de las playas. Las playas no son de nosotros. Las playas, entonces quiso, claro, como que se acomodó un chico, pero eso salió en medio internacional. Yo creo que la gente que dirige ese hotel y toda esa gente deberían un poco guardar la forma por unos días, en lo que la prensa internacional está ahí, que eso nos relaja. Bueno, por unos días no, debería ser siempre respetado. Debería ser siempre. Que es un derecho no, pero tú sabes que de todos los ciudadanos. No, y no solo con la prensa extranjera, sino con nosotros, con todos. No, bueno, lo que pasa es que aquí se han hecho los chivolocos con eso. Claro. Aquí se han apropiado del terreno público completamente. Entonces, bueno, ustedes tienen razón. Debería ser para siempre, pero, claro. Pero que comiencen por ahí, porque tú sabes que a ellos les preocupa lo que se dicen fuera. Lo otro es que es inevitable que este sea un tema de internacional, es inevitable. Al margen de que sí, de que aquí vienen muchos turistas, estamos hablando de un país que está colocado como el número 3 o 4 en materia de turismo internacional. Hay algunas medidas que hay que adoptar. Yo recuerdo que yo fui, por ejemplo, un pequeño proyecto y veía cómo tienen una caseta con unos guachimanes que están ahí. Tú tienes horarios, porque tú puedes decir, no, la gente sale y se va. Pero esa playa tiene sus riesgos. Ahí se ahogaron 3 personas al inicio de este año, polacos, 2 de ellos se ahogaron. Yo vi una experiencia en un pedazo de la playa en Miches, un pedacito de playa. Y un policía me contó lo siguiente. Él me dijo, mire, ese pedazo ahí hay un remolino, en un pedacito, pero no hay nada que lo diga. Y los policías, los marinos, la gente que trabaja, lo sabe. Y dice, ahí se ahogó un argentino, hacía como 2 semanas. Entonces, los locales saben que si entran ahí hay peligro. Pero el argentino que entró con su esposa, él dice, a mí me dio una pena, él asistió al argentino. Dice, a mí me dio una pena, pero ese lugar es peligroso. Entonces, los puntos que sean así de riesgo. ¿Y cómo lo sabe uno? Que estén, yo vi el letrero y cualquiera puede entrar, porque el policía se acercó a mí para decirme, mira, no entres a esa parte. No era la parte donde yo iba, porque no tenía intención de, conozco un pedazo, pero él me alertó, me conoció, se acercó y entonces me dijo,
hay un remolino, me dijo, en tal zona, mira, y ese señor que es policía, se sentó y me dijo todos los puntos del país donde él ha trabajado que hay algún tipo de remolino. Y esta no es su especialidad, pero se podría tener un nivel, un propósito de documentar mejor. Yo creo que es una experiencia. De todas maneras, de cada desgracia. Se aprende algo. Ajá, de cada tropezón se puede aprender para levantar un poco el pie y no repetirlo. ¿A qué costo? Sí, un costo muy elevado, pero hay que levantar el pie. No hacer como Julio Iglesias y tropezar otra vez y otra vez. Con la misma piedra. Hasta que te desmonde el dedo, como dicen los viejos. Yo sí quiero decir que a mí me parece pertinente y comparto ese... Mira que pocas cosas yo puedo compartir con él, pero bueno, esto hay que decirlo. Francisco Javier García fue ministro de Turismo, es dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Monseñor, el obispo de Higüey, Tomás... No, Jesús Castro. Tomás fue Tomás Abreu ya. Sí. Tomás Castro Marte. Jesús Castro. Marte, él es Marte. Eres Marte, pero tú dijiste Tomás otra vez. Sí, Jesús Castro Marte. Cónchole. Bueno, el obispo de Higüey y Francisco Javier García han dicho que esto no debe tomarse como una... Pero ese mensaje no es para nosotros. No. Eso es para lo de fuera. Pero creo que es pertinente, Yo estoy de acuerdo con ellos en el sentido de que hay gente... Esto es un caso, yo puedo decir que es un caso aislado, en el sentido de que aquí vienen alrededor de 11 millones de turistas, pasan este tipo de cosas, lamentables, muy lamentables, pero que ese hecho lamentable puede tomarse como una enseñanza, por lo que tú dices, tomar medidas, aumentar la vigilancia, que hayan salvavidas, que hayan vigilancia, digamos que aunque sea aleatoria o periódica, qué sé yo, por la playa, porque hay hoteles que sí te dicen, miren, no se puede usar la piscina, ya, por favor salgan, te lo dicen. Yo he estado en algún sitio que me han dicho, no, ya no pueden estar ahí, tienen que salir. Y tú tienes que salir. Tú tienes que salir. El tema es que si se abandona esa playa... Así como que tú estás en una fogata. Entonces no. En una fogata, bueno, muy triste, pero por favor paremos a la especulación, porque ponerse a inventar cualquier invento. Sobre todo eso. Uno puede inventar 1000 historias, de que yo sé 3 posibilidades en un micrófono. 3 posibilidades. Pudo ser. Y bueno, todo, desgracia, como que tú estás hablando de, mira, este té que tiene, puede que sea tal cosa, eso no importa a nadie, eso no. Pero esto hay una familia que de por medio, pero bueno. Uno lo dice para que la gente siempre piense que eso puede originar algún tipo de dolor. Nos están escribiendo, hay mucha gente de Estados Unidos que nos está llamando. Lamentamos, no podemos tomar la flota para decir, aló, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Qué nos quiere decir? Pero sí, porque no se escribe, díganos, hay mucha gente que está escribiendo, mira, hay un señor diciendo, ¿qué edad tiene usted, amigo? Mi nombre es Julián Huáscar López Sánchez, dígame por favor su nombre. Dice, yo fui el primero en llegar a la escena, dice que vio el cadáver de inmediato. Estaba en casa de mi novia al final de la Cristóbal de Llerenas, en uno de los apartamentos que está al cruzar la José Contreras, donde termina la Cristóbal de Llerenas. Wow. Ellos dijeron que cuando se detuvo y ellos se acercaron, él sacó un revólver, o sea, él habló, era ahí mismo. No es verdad, porque después que los asesinos huyeron de la escena, me acerqué junto a otras personas. Bueno, él se refiere a lo que dijeron después, pensé que era ellos. No es verdad, porque después que los asesinos huyeron de la escena, me acerqué junto a otras personas que llegaron inmediatamente después de mí. Miramos el cuerpo sin vida, no había ningún arma dentro del vehículo. Mi nombre es Julián Huáscar López Sánchez. Señor Julián, ¿qué edad tiene usted? ¿Me puede decir, por favor? Hay otras personas él también. Dice que él estaba en la casa de la familia Castillo Muarat. Estamos hablando del crimen de Orlando Martínez, hoy 50 años después. Nos ponen también, yo recién iba a cumplir mis 13 años el 19 de marzo, pero cómo olvidar ese día tan terrible, y qué bueno que tenemos tantos Orlandos en los periodistas serios de hoy. Nos ponen otra persona que se enteró por los periódicos, el Última Hora, recuerda, bañado en sangre, así salió, un día muy triste en nuestro país. Otra persona pone que tenía 12 años y recuerda la información porque la escuchó por el noticiario de Radio 1000 informando. Tengo aquí, no sé si puedo decir su nombre, pero es un señor, el señor Santana, voy a decir, después si me quiere que diga su nombre, era un estudiante, estudiaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, vivía en Ciudad Nueva, en la casa de un reverendo, y luego cuenta que escuchó de la muerte de Orlando en Radio Comercial, salió corriendo en su bicicleta a decírselo a Juan Bosch. Había una reunión en el Comité Central, fue al partido, pero le dijeron que la reunión era en casa de Juan Bosch. Fue allá, le dijeron que no, que era en casa de Milagros Ortiz Bosch.
en Ciudad Nueva y que ya subió y le dijo a Juan Bosch, que le preguntó, ¿dónde escuchaste eso? Sería interesante hablar con ese señor y también con la doctora Ortiz Bosch, que para aquellos días también puede dar unos testimonios cercanos a lo que pasó. Vamos a recordarlo, pero sobre todo recordar qué fue lo que se intentó de apagar aquel día. Fue la voz, la libertad, es la palabra escrita, es el periodista que cuando se atenta contra él, se atenta contra las ideas también. Por eso son crímenes que superan a la persona, que atentan contra la humanidad, que atentan contra la libertad, que mandan un mensaje de terror, de que usted tiene que estar callado. Como dice la cantata Santa María de Iquique, es peligroso hablar, mi amigo. Eso también que se queda inoculado en la cultura de un pueblo, que a veces se le matan a alguien y quiere que lo digan otros porque temen decirlo. ¿Cuánta gente hay aquí que son valientes discutiendo con un vecino en la calle y se temen cuando le dices, mira, venga, diga, ¿qué es lo que está pasando? Tienen ese miedo porque es un miedo que se inoculó en la sociedad dominicana, en todas las sociedades que sufrieron regímenes autoritarios. Los vamos a encontrar, algo que algunos libros abordan en diferentes circunstancias y en diferentes países. Hoy lo vamos a ver desde todos los puntos de vista, incluyendo que este país logró que se hiciese una justicia a medias. Yo vi un acto cuando se cumplieron los 40 años y ahí habló Narciso Isaconde y habló de esa justicia media. Hoy lo hemos invitado. También hay testimonios, por ejemplo, periodistas que hicieron un gran trabajo, que fueron documentando ese proceso de alcanzar un poco de justicia. Veía, por ejemplo, una crónica, ahorita le muestro, del periodista Panqui Corsino, que entrevistaba a alguien que fue un hombre de alto nivel en las fuerzas militares de aquella época, que se decidió a entregar el documento de la investigación de 1975 al juez de instrucción Castillo Pantaleón, que fue que llevó el caso. Ese hecho, dice esa crónica, y después el juez lo reiteraba, poniendo incluso nombre a esa persona, fue determinante. ¿Cómo pudieron documentarlo? ¿Cómo llegaron a ellos? ¿Cómo se pudo saber? Y cómo también, años después, aquí se le rendía un honor militar tras el fallecimiento del señalado autor intelectual, que en el juicio le señalaron como tal. Ahí no se causó justicia. La costumbre aquella de que los casos cuando implican militares se quedan los coroneles y rara vez pasa un general, a no ser que es un general en desgracia. Esta es la mañana en la que estamos recordando esos 50 años. Vamos a ir a la pausa. Con esta voz también. Tenemos muchas canciones, lo que pasa es que por un asunto de derecho de autor, me pregunto, alguna de ellas tenemos que hacer una verificación más exhaustiva, así que nos quedamos con esta, reclamando justicia por el asesinato de Orlando Martínez. La voz de su madre, doña Adriana, que también la hemos encontrado y después compartiremos un poco más. Ella decía, todas las noches duermo pensando en que es necesario hacer justicia, que me da una cosa, lo que hace es que levanta mi ánimo. Miren qué mujer tan valiente. Esa misma que antes de morir escribió una carta que la dirigió a todos los periodistas del pueblo dominicano. Voy a la pausa, nos vamos. Germán Indira, una servidora en este día tan especial también para la prensa dominicana, próximo a celebrarse el Día del Periodista, con una voz que nunca se vendió, nunca negoció y que trabajó porque la gente conociera la verdad y que lo único que hizo fue escribir aquello que verdaderamente pensaba. Regresamos con Narciso Isaconde esta mañana. Anidaba en su conciencia 100 polleras de libertad, que anidaba en su conciencia 100 polleras de libertad. Libertad de sus alas, de su pluma, de su vuelo, la libertad de su nido, porque su nido era el pueblo, y sobre sus manos tierra, en una noche de acecho, escribió el fin de la historia con la sangre de su pecho. Con la sangre de su pecho escribió el fin de la historia, pero lo recuerda el pueblo
que lo lleva en la memoria del pueblo. Orlando dice presente, de aquí para atrás jamás, de aquí para adelante siempre, de aquí para atrás jamás.